es la resurrección de Cristo, garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes. El versículo clave está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El vocablo primicia quiere decir el primero con un cuerpo transformado, con un cuerpo inmortal. Vamos al cuerpo de el estudio. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 26. Luego el versículo 45 y 46. Y luego del 48 al 57. Leemos la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego de Cristo en su vida. Luego, el fin. Cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán viviente, el postrer Adán espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Para lo terrenal, tales también los terrenales, y para lo celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la gracia es necesaria que no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en una noticia de ojo, al final completa, porque se tratará la trompeta, y los muertos serán resucitados, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevivirá en la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día en el cual tú nos has guardado, tú nos has provisto, tú nos has permitido, Señor,
entrar por las puertas de este santuario para darte a ti toda la gloria y toda la honra. En este momento te presento cada hermano que ya ha llegado, Señor, para que le ministres a su cuerpo. El que esté enfermo, Señor, tú tienes el poder para sanarle. El que ha venido triste, el que tiene cargas, preocupaciones, alguna tristeza, Señor, esperamos que a través de la alabanza, a través de los cánticos, a través del estudio, Señor, tú le proveas y le sostengas, le fortalezcas, Señor, que puedan salir, satisfechos de haber estado y haber recibido en tu presencia. Te presento, Señor, el estudio de tu palabra, tan importante y tan necesario para poder así conocer, entender, saber, lo que tú has provisto, lo que tú has hecho, lo que nos espera, Señor, a aquellos que en ti hemos creído. Bendice la audiencia, cada hermano, cada amigo, Señor, que presta atención y esté en la disposición de recibir. Sea hecha tu voluntad y en ello, Señor, se cumpla el propósito tuyo. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pero vamos a adorar al Señor. Aleluya. Nuestro hermano Pizarro. Amén. Glory, hallelujah, hallelujah. Precious Lord. Hermano, que Dios me bendiga. Amén. Me bendiga más. ¿Cuántos están cansados? Ninguno, ¿verdad? Así que vamos a cantar fuerte. Alabar al Señor. Si venimos a buscar una bendición, ¿cómo es? Alabándolo. Su santo nombre. Gracias, Señor. Entonces vamos a comenzar con esta canción.
acompañen en la palabra. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. En Isaías 35, Alabados. del 1 al 10, por favor. Gloria a Dios. Con un amén me confirman que ya están listos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en su nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Se alegran el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apucado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, su lagar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, porque caminen, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, será su cabeza. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Alabado sea Dios. Si me hace el favor, mi hermano José, gracias por la palabra. De que te adoremos, Padre, todos los días de mi vida y todo tiempo, gracias te damos, Señor, que todo sea para tu honra, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Amén.
al Señor. Gloria a Dios. Consideramos un privilegio el poder alabar a Dios y glorificarlo. Vamos de inmediato a la palabra, porque hay un gran número de personas en distintas partes esperando que les presentemos el estudio de la palabra del Señor. Nos han hecho saber que les ha agradado y que han aprendido a través de los estudios que le hemos presentado. Nuestro hermano Edwin con nosotros en el tema de la muerte es destruida. Amén. Saludos, hermanos, y que el Señor los continúe bendiciendo en esta noche, al igual que nuestros amigos y hermanos que también nos ven y nos escuchan. Como dijo el pastor, esta noche vamos a estudiar un tema bien interesante, porque es un tema que trata de la destrucción del enemigo número uno del ser humano, la muerte. Y como todos nosotros sabemos, ya hace aproximadamente, o quizás un poquito más de 6,000 años, que aconteció sobre la tierra el evento, o no lo llamaría un evento, sino la tragedia más grande que ha sucedido a través de toda la tierra. Todos sabemos que fue cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, decidieron desobedecer a Dios, y trajo como consecuencia esa desobediencia, ese pecado, la muerte. Trajo la muerte como consecuencia. Y desde entonces la humanidad ha vivido bajo esa amenaza del terrorismo de la muerte. Día tras día, miles y millones de personas alrededor del mundo viven con ese miedo, con ese temor, con esa preocupación de que un día van a tener que enfrentar la muerte, y muchos de ellos, no saben cuál va a ser su futuro, porque muchos no saben ni de dónde vienen, ni tampoco para dónde van. Y la muerte pues se ha convertido en algo trágico en la vida de ellos, y no es para menos, porque realmente lo es. La muerte es algo trágico cuando no se tiene una esperanza, porque la vida es algo grande, algo valioso, y perderla pues es algo que no es fácil para miles y millones de personas poderlo comprender, poderlo entender. ¿Cómo es posible que una vida tan grande como la que nosotros hemos recibido, un día la vamos a dejar de ser, la vamos a perder? Pero en esta noche pues tenemos buenas noticias, especialmente para todos esos amigos, personas que todavía no han tenido un encuentro, una experiencia con el Señor. Tenemos buenas noticias para ellos. La muerte ha sido destruida. Hace 2000 años atrás que Cristo la venció, la derrotó en la cruz del Calvario. Y no solamente que venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Y aunque todos los días miles y millones de personas pasan a la eternidad, inclusive creyentes, pero todos aquellos que tienen una esperanza en Cristo saben y tienen esa confianza y esa seguridad que un día se van a levantar de entre los muertos, porque de la misma forma que Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Sobre el tema, como ya le hemos mencionado ya, es la muerte, es destruida, y le voy a pedir al hermano Pizarro, Padre, que él lea la verdad central. Amén. La verdad que nos dice así: la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes.
garantiza. Y todos nosotros sabemos lo que esa palabra garantiza significa. No tenemos la seguridad, la garantía de que también nosotros, si llegamos a gustar de la muerte antes del arrebatamiento de la iglesia, nosotros también resucitaremos junto con él. José, hijo, ¿podía leer el versículo clave? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Okay. Primicia, mantengan esa palabra en su mente. Primicia de los que durmieron. Fíjate cómo la palabra de Dios le llama a la muerte, dormir. ¿Okay? Porque los que duermen saben que un día van a despertar. ¿Okay? So, la muerte no es el final de todas las cosas. Esta epístola de Primera de Corintios la escribió el apóstol Pablo. La escribió alrededor del año 59 después de Cristo. Y como les dije, fue escrita para la iglesia de Corinto, una iglesia que era predominantemente, mayormente era gentil, pero también en su membresía habían judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y Pablo le escribió esta carta a los corintios para contrarrestar una falsa enseñanza que había sido introducida dentro de la iglesia por los filósofos griegos. Y estos filósofos estaban enseñándole a la iglesia de Corinto, le estaban diciendo que la resurrección física no existía, no era real. ¿Sí? Que aunque el alma y la mente eran eternas, vivían para siempre, el cuerpo era malo. Y como el cuerpo era malo, el cuerpo iba a ser destruido, iba a desaparecer. ¿Okay? Ellos estaban negando rotundamente la resurrección física. Y como les dije, les decían que no había tal resurrección física, que la resurrección no era física, era espiritual. Y aún ellos iban más allá en su enseñanza. Y les decían que como la mente era buena y el alma, y vivían para siempre, no importaba lo que el pecado o lo que ellos hicieran con el cuerpo físico, eso no iba a afectar el alma. Eso no iba a afectar el alma porque el alma era buena, lo que era malo era el cuerpo. Entonces, esa era la enseñanza que ellos habían introducido dentro de la iglesia de Corintios, y había muchos creyentes que la estaban siguiendo, que lo habían creído, porque como ya hemos estudiado anteriormente, la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, era una iglesia que se tardaba mucho en madurar, no maduraba espiritualmente. Entonces, cuando se introducía una doctrina falsa, era fácil para ellos engañarlos y hacerles creer que eran así, porque espiritualmente no maduraban, no crecían, y todo lo que hoy les enseñaban, pues lo aceptaban y lo creían. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para contrarrestar, corregir esa doctrina y esa enseñanza. Entonces, pues aquí es donde él comienza en el versículo 20 diciendo, ¿ves? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, ¿okay? Primero de los frutos, de los que durmieron es hecho. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace referencia a una ordenanza, una instrucción que Dios le había dado a la nación de Israel cuando se encontraban en el monte Sinaí. Dios le había dado una ordenanza, unas instrucciones, que cuando entraran a la tierra prometida, ¿sí? En el monte Sinaí, sabes que Dios le entregó las tablas de la ley, le entregó
los planos para construir el tabernáculo y también el sacerdocio. Y le dio otras instrucciones, pero para entender este término que el apóstol Pablo utiliza aquí, porque está utilizando este término primicia para hablar de la resurrección, Entonces, para entender el término primicia, vamos a ir a Levítico, al capítulo 23 de Levítico. Y entonces, pues vamos a entenderlo, porque este término primicia pues está relacionado con la cosecha, ¿okay? Y Pablo está asociando la cosecha de los frutos con la resurrección, ¿okay? Capítulo 23 de Levítico, en el versículo 19 y 10 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra prometida, ¿okay? Y seguéis su miel. En otras palabras, cuando recojan la cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla, ¿okay? Una gavilla era un mazo, un manojo, ¿okay? Un grupo de más de una de gavillas. La traeréis por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Okay? Eso es lo que Dios le estaba ordenando a ellos. Cuando ustedes entren y tomen posesión de la tierra prometida, cuando siembren la tierra, los primeros frutos que se van a dar, ustedes los van a recoger. Esos primeros frutos que se van a madurar, los van a recoger y van a hacer un mazo, un manojo, y lo van a llevar al sacerdote, lo van a llevar al templo, se lo van a presentar al sacerdote y el sacerdote lo va a presentar a Jehová y lo va a mecer, ¿okay? Y eso es lo que se conocía como una ofrenda mecida. No sé si algunos de ustedes han leído acerca de esa ceremonia, de ese rito, pero esa es la instrucción que Dios le estaba dando a ellos cuando entraran a la tierra prometida. Pero también, ahora que estamos aquí en Levítico, vayan al capítulo 19 ahora, porque seguimos en esta misma línea en que estamos. Capítulo 19 de este mismo libro Levítico, y vamos ahora al versículo 9 y 10, que dice: cuando ciegan la mies, cuando recojan los frutos, la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón. ¿Okay? Cuando recogieran el fruto, no podían recoger lo más mínimo que había. Vamos a seguir leyendo y así ustedes lo van a ir entendiendo. No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando ellos recogían ese fruto, la instrucción que Dios les estaba dando era que no recogieran todo el fruto, toda la cosecha. Cuando recogieran la cosecha principal, ¿okay? Tenían que dejar las esquinas, 4 esquinas, tenían que dejarlas sin recoger el fruto, porque eso era para las viudas y para los extranjeros. Si las espigas se les caían, las cabillas se les caían, tenían que dejarla, no podían recogerla, porque eso era lo que Dios estaba utilizando para proveerle a los extranjeros y a las viudas que iban a recoger espigas. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Cuando Ruth iba al campo de Buz a recoger espigas, ¿okay? Pues a eso era que Dios se estaba refiriendo. Ok, pues vamos a continuar con el versículo 21. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿okay? Que sabemos que fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y si se fijan, el apóstol Pablo dice, llama a Adán un hombre, porque ciertamente era un hombre, pero también llama a Cristo hombre, aunque era Dios. ¿Okay? Pablo entendía
que aunque Cristo era Dios, Él estaba como un cuerpo humano, como el de cualquiera de nosotros. Era Dios, pero también era hombre. Pero en esto hay algo importante, algo que es importante mencionar. Y es que posiblemente alguna persona dice, bueno, pues a él se le hizo fácil morir en la cruz del Calvario, porque él era Dios. Era Dios, y como era Dios, a él se le hizo fácil. Cualquiera, si yo fuera Dios también, se me hacía fácil morir en una cruz como él murió. Pero cuando él murió en la cruz del Calvario, él era tan humano como cualquiera de nosotros, porque nunca la deidad de Cristo y la deidad de Él interfería con la humanidad de Él. Cuando Él era humano 100% como cualquiera de nosotros. Pero cuando era Dios, era Dios. Un ejemplo de cuando Cristo tomó su deidad. ¿Se acuerda cuando se transfiguró en el monte? ¿Okay? Que dice que se transfiguró frente a los apóstoles y su rostro resplandecía como el sol. Ningún humano. Cristo en su condición humana, Él no podía hacer eso. Pero como Él era también Dios, pues entonces Él no pudo hacer, se pudo transfigurar. Y por eso dice la Biblia que su rostro resplandecía como el sol. Pero lo es bueno que entiendan que nunca la deidad de Cristo interfería con la humanidad, ni la humanidad de Cristo tampoco interfería con su deidad. Y es bueno que tengan eso claro. Ok, el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿okay? Todos los que hemos sido descendientes de Adán, todos morimos. También en Cristo todos serán vivificados. Dice, en Cristo todos serán vivificados. ¿Serán qué? Resucitados. Pero son todos los que están en Cristo. No son todos los que están muertos. Hay que hacer esa diferencia. Son los que están todos los que están en Cristo. Van a ser un día, van a ser resucitados, que eso es lo que significa vivificado. Ok, el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Okay? Y este término orden implica organización, en el griego, organización militar. Los que han estado en el servicio militar, porque yo no estuve ni en los Boy Scouts, pero los que han estado en el servicio militar, ¿saben que en el servicio militar se divide por qué? Por compañía, por divisiones, por pelotón, ¿okay? Por batallón se divide. ¿Okay? En otras palabras, aunque son un mismo ejército, pero tiene diferentes grupos, diferentes compañías, diferentes divisiones. ¿Okay? Y eso es lo que el apóstol Pablo está utilizando aquí. ¿Okay? Que aunque hay diferentes resurrecciones, eso es lo que él quiere decir. ¿Okay? Que hay diferentes resurrecciones, que aunque unos murieron más adelante, otros murieron más atrás, ¿okay? Tenemos que aclarar que la resurrección se divide en tres. Hay tres resurrecciones, ¿okay? Y por eso fue que el apóstol empezó en el versículo 20 utilizando la cosecha de los primeros frutos. Porque el primer grupo que resucitó, ¿quién fue? Si ustedes se acuerdan, en estos días lo hemos mencionado mucho, lo hemos hablado en estos días de la Semana Santa. El primer grupo que resucitó fue Cristo. Y después de Cristo, ¿quién más resucitó? ¿Okay? Un grupo de creyentes del Antiguo Testamento que se levantaron juntamente con Él. Cristo primero, ¿okay? Porque Él es el primer fruto, ¿okay?
Cristo primero y después ellos. ¿Okay? Esto se encuentra, los que no lo han leído o se han enterado, en Mateo capítulo 27, el versículo 52 y 53. ¿Okay? Y estos que resucitaron con Cristo, después que resucitaron, ¿qué hicieron? Se fueron por Jerusalén a pasear, a visitar a los amigos y a los hermanos que conocían. Porque dice que se los vieron, que los vieron en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Yo me imagino que se fueron a visitar la familia y a los amigos. ¿Okay? Pero esos son los primeros frutos de la resurrección. ¿Okay? Pero entonces continúa diciendo en el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Okay? ¿Sobre qué grupo estamos hablando? ¿De qué compañía? ¿Okay? De los creyentes de la era de la gracia. ¿Okay? La era que estamos viviendo ahora. ¿Okay? Aquí estamos hablando de los creyentes. La segunda resurrección es la de los creyentes de esta era que se van a ir durante el rapto de la iglesia. Cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia, ese es el segundo grupo, la segunda resurrección. Ok, ahora vamos a entrar en un poco más profundo en esto, ¿verdad? Porque hay un debate con relación, los estudiosos de la Biblia tienen un debate con relación a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. ¿Okay? Algunos enseñan y dicen que los santos del Antiguo Testamento no se van a levantar en el rapto, que ellos van a permanecer en su sepultura, no se van a levantar. ¿Okay? Porque los únicos que se van a levantar son los creyentes de la era de la gracia. ¿Okay? Son los que supuestamente este grupo de estudiosos enseña. Entonces, está el otro grupo que dice que ellos se van a levantar, los santos del Antiguo Testamento, después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Entonces, existe ese debate. Entonces, que el más luz nos puede arrojar con relación a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. El capítulo 12, vamos a ir allá porque el tema es delicado, es profundo, ¿okay? Y pues tenemos que tratar de entenderlo lo más que podamos. Entonces vamos a ir al capítulo 12 del libro de Daniel, ¿okay? Porque el más luz que arroja es Daniel, capítulo 12. ¿Okay? Y este capítulo, especialmente este capítulo 12, nos enseña acerca de los 3 años y medio, los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. No la tribulación, la gran tribulación, los 3 años finales de la tribulación. ¿Okay? Y hay algo más que quiero mencionarles, que quiero que mantengan en su mente, que los 3 años y medio también se conocen por 1260 días. 1260 días. Tienen que acordarse que el calendario hebreo no es igual que el calendario de nosotros. El calendario hebreo se compone de 360 días del año, no 365 como el de nosotros, o 360 días, y los meses no tienen 31 días, 30. ¿Okay? Son los 3 años y medio. También Apocalipsis los traduce por 1260 días, y también Apocalipsis lo identifica como 42 meses. Están los 3 años y medio, 1260 días y 42 meses. Los 3 son lo mismo, los 3 últimos 3 y medio años de la gran tribulación. ¿Okay? Y quiero hacer esa clase porque quiero que mantengan en su mente los 1260 días. Y leemos en el capítulo 12, versículo 1, todo el que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Los judíos. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Okay? Lo que va a acontecer en los 3.5 años de la gran tribulación es algo que está fuera de la comprensión humana. Es algo que va a ser tan y tan terrible que no importa cómo yo trate de explicarlo, presentarlo, no voy a poder. Porque lo que va a acontecer, el mismo Daniel lo dice, se lo dice aquí en la Escritura, ¿okay? Cual nunca fue desde que hubo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el versículo 2 dice, y muchos, y presten atención a este versículo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Tienen que tener claro que este versículo 2 que yo acabo de leer aquí no se está refiriendo al rapto de la iglesia. Esto no es el rapto, ¿okay? Aunque está diciendo que se van a levantar del polvo de la tierra, lo que está diciendo aquí la palabra es que los judíos, ellos creían en la resurrección de los muertos. ¿Okay? Ellos creían y ellos esperaban resucitar de entre los muertos. Si morían, esperaban resucitar, pero cuando resucitaran, ellos no estaban esperando resucitar en el cielo, ¿verdad, pastor? Ellos no estaban, porque ellos no tenían conocimiento de las cosas celestiales. ¿Okay? Esa revelación que la tenemos somos nosotros. Pero la nación de Israel no estaba, si ellos morían, ellos no estaban esperando cuando resucitaran aparecer en el cielo, porque ellos no tenían conocimiento ninguno de las cosas celestiales. Esos conocimientos que los tenemos somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que ellos esperaban era resucitar y entrar en el reino que se les había prometido cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que les dijo que le iba a dar ¿qué? Un rey y un reino. Y durante esos 4.000 años, bueno, desde Abraham hasta Cristo habían 2.000 años más. Tuvieron ellos esperando el cumplimiento de esa promesa, ¿okay? De que llegara el rey y el reino para ellos entrar. Pero ese reino que Dios le había prometido a la nación de Israel que le iba a dar era un reino que es un sistema celestial, pero era un reino terrenal. ¿Okay? Ese reino era aquí en la tierra. ¿Okay? Y es bueno que tengan eso claro. ¿Okay? El reino que se le prometió a la nación de Israel que se les iba a dar era en la tierra. Y ellos esperaban, si morían, cuando resucitaran, entrar a ese reino. Ok, vamos al versículo 8 ahora y dice, y yo, versículo 8, lo tienen, ¿verdad? Y yo oí, ¿ok? Está bien, oyó, pero ¿qué dice? Mas no entendí. ¿Okay? ¿Por qué no entendió? ¿Okay? Porque estas cosas no eran para Daniel, ni tampoco para el tiempo de Daniel. Estas cosas son las cosas que van a acontecer ahora en este tiempo del fin. Ahora, era para nosotros, no para Daniel. Dice, y yo oí, y aunque oyó y aunque escribió, Daniel no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era Dios quien le estaba ordenando, le estaba escribiendo. Pero él realmente, no sabía ni entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y que selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, hasta ahora. Ahora en este tiempo, podemos decir que al final ya cuando estaba cerca de el siglo cambiar para el 1900, para el siglo 1900, fue
que se comenzó a tener un poco de más comprensión y entendimiento acerca de estas cosas. Los siglos anteriores no se entendía nada. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo, era para ahora. Y ya al comienzo de los 1900 fue que entonces comenzó estas cosas a revelarse y a entenderse. ¿Okay? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿okay? Que es cuando se van a comenzar a comprender y a entender. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderán. Pero ¿quiénes van a entender? Los entendidos, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tenemos el conocimiento y la revelación de Dios por medio de la palabra. A nosotros no tenemos problema entendiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros las hemos creído y a nosotros pues se nos ha sido revelada. Versículo 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? Déjame continuar, terminar el versículo. Abraham, aquí que quiero que presten atención, ¿okay? Y lo voy a leerlo continuo, completo nuevamente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? ¿Okay? Acuérdense que estos son durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Y lo que aquí está hablando es que durante este tiempo es cuando el anticristo, después que hemos hecho un pacto con la nación de Israel y consiguió lo que no ha logrado en todos los siglos las Naciones Unidas, ni logró ninguno de los presidentes de esta nación, el anticristo lo logró. ¿Okay? ¿Y fue qué? ¿Qué fue lo que logró el anticristo? Conseguir la paz entre medio de quienes, de los musulmanes y los árabes e Israel. Y va a conseguir la paz. Y va a haber paz entre ellos. Y los primeros 3 años y medio de la tribulación, el mundo va a haber un caos en el mundo. Pero en Israel va a haber paz. Y va a ir bien. Y va a haber prosperidad. ¿Por qué? Porque el anticristo firmó un pacto, hizo un pacto con ellos. Y logró conseguir la paz. Ahí es donde dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿Pero cuándo va a venir eso? Va a venir la destrucción repentina al final de los 3 años y medio. Pero lo que está diciendo este versículo 11 es que entonces el anticristo, a mediados de los 3 años y medio, va a entrar al templo y va a profanar el templo y va a obligar a los judíos a que lo adoren, a que lo reconozcan como Dios. Que lo reconozcan como Dios. Y ellos lo van a rehusar, no lo van a querer hacer, porque una cosa sí ellos aprendieron. Desde que ellos salieron de Babilonia, ¿okay? ¿Se acuerdan que tuvieron 70 años cautivos en Babilonia? Ellos nunca más volvieron a la idolatría. ¿Okay? Pero entonces cuando el anticristo entra al templo y lo profana el templo y los obliga a ellos a que lo adoren, entonces ahí es que va a comenzar la angustia, lo que se conoce en Jeremías como la angustia de Dios. Ahí es que ellos van a salir huyendo del templo y de la nación al monte, al desierto, y ahí es que Dios los va a guardar por esos 3 años y medio y los va a proteger. Pero más tarde abundamos más acerca de eso. Por eso lo que quiere decir, eso es lo que es la abominación desoladora, que Cristo habla también en el capítulo 24 de Mateos, habla de esta misma abominación desoladora. Pero el versículo 12, ¿se acuerda que le dije, verdad? Que habrán 1290 días. Pero anteriormente yo le dije que la gran tribulación dura 1260 días. ¿Okay? Pero aquí encontramos 30 días más de los
los 1260. En vez de ser 1260, que es cuando finaliza la gran tribulación, encontramos que hay 30 días más adicionales. ¿Okay? 30 días más adicionales. Cuando termine la gran tribulación, entonces cuando Cristo va a establecer su reino aquí sobre la tierra. ¿Okay? Pero cuando finalice, aquí dice que se le añaden 30 días más a la gran tribulación y ahora son 1290 días. Pero no termina ahí, mira lo que dice el versículo 12. Y ya mismo vamos a llegar donde lo de la resurrección. Mira cómo dice el versículo 12: bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. ¿Okay? So, primero fueron 30 días, correcto, ¿verdad? 30 días. Y después 45 días más. Por eso ahora son 1335 días. A los 30 días se le añadieron 45 días más. ¿Cuánto es eso? 75 días adicionales después que el reino de Cristo ya está establecido sobre la tierra. ¿Okay? Y terminó la gran tribulación. Ahora el versículo 13, mira cómo dice: y tú irás hasta el fin. ¿Quién es tú? Daniel. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Okay? Volviendo al tema de la resurrección, solamente aquí en el libro de Daniel, en estos versículos que acabamos de leer y analizar, es donde nos arroja más luz que parece indicar que sí, que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento va a ser 75 días después que el reino de Cristo se ha establecido sobre la tierra, en que ellos van a por lo que nos indica ese pasaje, parece ser. Ahora, sea 7 años después, o 75 días después de la gran tribulación, o 7 años antes, cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia, lo importante aquí no es cuándo, sino de que van a resucitar de entre los muertos. Eso es lo que aquí es importante. Esto que estamos leyendo, esto que estamos estudiando es solamente para comprensión, para conocer, para tener un entendimiento mejor. Pero aquí lo que es importante es que ellos van a resucitar y se van a levantar de entre los muertos, aunque llevan ya unos cuantos miles de años que murieron y que están durmiendo en el polvo de la tierra, se van a levantar. Bueno, volvemos otra vez al capítulo 15 de Corintios y continuamos con el próximo versículo. ¿Okay? El versículo 24. Y el versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin del mundo? ¿El fin de la humanidad? ¿El fin de qué? El fin del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte sobre la tierra. Ese es el fin. Muchas personas confunden cuando este fin y se creen que es que el mundo va a explotar, que el mundo se va a acabar y que se acabó la fiesta, se acabó todo. No, del fin está hablando aquí, del fin del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Porque aunque la muerte ha sido destruida ya a través de Jesucristo hace 2000 años atrás, ¿okay? Pero todavía hay personas que continúan muriendo, miles de personas todos los días. ¿Okay? Pero nosotros los creyentes que tenemos una esperanza y tenemos nuestra fe en Cristo, sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás tiene poder sobre nosotros, porque a través de Jesucristo los hemos vencido a los 3 enemigos más poderosos de la humanidad, ¿okay? Que es el Satanás, el pecado y la muerte. La hemos vencido no en nuestras fuerzas humanas,
Las hemos vencido a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Okay? So, ese es el fin de que está hablando. Entonces dice, cuando entregue el reino a Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Okay? Cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra, pues entonces Él es quien va a estar en control. Va a estar en control. ¿Okay? Y eso solo durante los 1000 años, lo que conocemos como el milenio. ¿Okay? Que es cuando Cristo va a estar aquí reinando sobre la tierra. Y aunque el milenio, durante el milenio, cuando Cristo establezca su reino, no va a ser perfecto, ¿sabes? Aunque Cristo va a estar reinando aquí sobre la tierra, no es perfecto. ¿Okay? Lo podemos ver aquí mismo porque dice que Él le va a entregar durante su reinado, cuando Él finalice su reinado aquí en la tierra, ¿okay? Y todos sus enemigos los tengan debajo de sus pies, entonces le va a entregar el reino al Padre. ¿Y qué es lo que va a hacer el Padre? Entonces ahí es que va a perfeccionar completamente ese reino, porque al fin del milenio tienen que acordarse que Satanás está preso. ¿Okay? Durante la tribulación, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Pero Satanás no fue echado al lago de fuego. Dice que ellos fueron echados vivos al lago de fuego. Pero Satanás, ¿qué hizo Dios con Satanás? ¿Ah? ¿Perdón? Lo encerró. ¿Y por qué no aprovechó la oportunidad y lo demandó con los colegas de él? Con el anticristo y el falso profeta lo envió al lago de fuego. ¿Por qué? Porque al final de los 1000 años Él lo va a soltar nuevamente. Va a permitir que salga. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a soltar? ¿Para qué? Para probar a todas esas generaciones que nacieron durante los 1000 años del milenio. Porque acuérdense que esas generaciones que nacieron durante los 1000 años del milenio, ellos traen con ellos escondido el germen del pecado. Aunque ellos nacieron durante el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra, deep inside, en los corazones de ellos está escondido el germen del pecado. Pero entonces, ¿de dónde lo heredaron? ¿De dónde lo recibieron? ¿De dónde sacaron ese germen? ¿Con quién se contagiaron? Ellos son los descendientes de los que sobrevivieron, que Dios permitió que sobrevivieran de la gran tribulación. Dios les permitió que sobrevivieran, porque de ellos que se va a llenar nuevamente la tierra. Entonces, durante la gran tribulación van a haber gente que van a sobrevivir, van a ser salvos y van a entrar al reino. Pero tienen que acordarse que ellos no fueron, sus cuerpos no fueron transformados de lo mortal a la inmortalidad, porque ellos no pasaron por el proceso de la transformación del cuerpo durante el rapto, porque ellos estaban aquí en la tierra. Como ellos no pasaron por el proceso de la transformación del cuerpo durante el rapto, porque ellos no se fueron a venir a la tierra, ellos tienen escondido, ellos tienen en ellos el germen del pecado, y cuando tengan hijos durante el milenio, esos hijos van a heredar ese germen del pecado, lo van a heredar y lo van a tener con ellos. Ahora no se va a manifestar en ellos. ¿Por qué? Tienen el pecado en ellos, pero el pecado no se va a manifestar en ellos. ¿Por qué? Porque el que activa el pecado en la mente y en el corazón del hombre está preso. Él está sentenciado a 1000 años. Es Satanás quien es el que activa a la humanidad a pecar, a desobedecer a Dios. Como está preso, no puede activarlo. Pero cuando Dios lo suelte al final de los 1000 años, entonces se va a activar el pecado nuevamente en ellos, y muchas de esas generaciones que nacieron durante el milenio se van a rebelar contra Dios. La razón por que Dios va a permitir que Satanás salga al final de los 1000 años es para probar a todas esas generaciones a ver si le quieren servir voluntariamente a Dios o quieren servirle simplemente porque nacieron en el milenio cuando todo le iba bien al paro. Una pregunta. Ajá. Si Satanás está encerrado
suelto. Entonces, él no está encerrado todavía. Él está activo. ¿Ok? Él está activo. Por eso es que todos los días oímos toda clase de maldad y de perversidad. A veces oímos cosas que suceden diariamente que nos espantan. Dicen, wow, ¿cómo es posible que un ser humano igual que yo haya podido cometer un acto de esa naturaleza? Bueno, Satanás todavía está activo sobre la tierra. Pero sus días están contados. Están contados. Ok, entonces, el versículo 25 dice, porque es preciso, eso, estaba leyendo incorrectamente, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los primeros dos enemigos, cuando comenzó a reinar, ¿quiénes fueron los primeros dos enemigos? No los puso debajo de sus pies, los lanzó en lago de fuego, al anticristo y al falso profeta. ¿Quiénes son los otros enemigos que puso debajo de sus pies cuando comenzó a reinar? Todos los gobernantes de la tierra que rechazan el reinado de Cristo sobre la tierra, a todos los gobernantes de la tierra, los puso debajo de sus pies. Por eso es preciso que reine. Y el postrer enemigo que será destruido es quién. ¿Cuál es el postrer? La muerte. Pero dice el postrer va a ser el último porque no va a haber otro. ¿Okay? La muerte va a ser el último enemigo que va a destruir. ¿Cuándo va a destruir la muerte? Después del juicio del gran trono blanco. Cuando todas esas personas que pasaron a la eternidad sin salvación, que se perdieron, y que resuciten, porque van a resucitar. Todas esas personas que murieron en condenación van a resucitar, van a volver a la vida, pero van a volver con el mismo cuerpo con que murieron, un cuerpo mortal. Van a resucitar como un cuerpo y se van a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ahí es que, entonces, en ese tribunal de Cristo, y eso solamente, ese juicio del gran trono blanco es solamente para los que murieron en condenación. Ahí no van a haber creyentes, ahí no van a haber ninguna persona que se pida a Dios. Ahí solamente los que van a estar en el juicio del trono blanco son todos aquellos que murieron en condenación. ¿Okay? Y ahí es que van a ser echados al lago de fuego. Juntamente, ¿con quién? Con Satanás. ¿Okay? Entonces ahí es que la muerte va a ser también echada y destruida. Y qué bueno, porque no va a haber más muerte. No va a haber más sufrimiento, no va a haber más ese tormento. ¿Qué pasará conmigo? ¿A dónde iré yo a parar cuando yo parta de este mundo? ¿Qué sucederá conmigo? ¿Dónde yo iré? ¿Será cierto que hay un cielo? ¿Será cierto que hay un infierno? ¿Será cierto que hay vida después de la muerte? Ya esa incertidumbre no va a existir más, porque la muerte llegó a su final. Dios la va a destruir completamente. Y el versículo 45, ahora pasamos al versículo 45, dice, así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer, el último Adán, espíritu vivificante. ¿Okay? Adán recibió vida. Le fue dada la vida, fue hecho y se le fue dada la vida. Pero el segundo Adán, que es Cristo, Él es la vida, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es el que va a dar vida y vida en abundancia. El versículo 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes esperaban que se dijera que lo espiritual era primero y después era lo terrenal, pero en este caso no. En este caso es Dios lo voy a amar. ¿Okay? Déjame leerlo nuevamente. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero fue ¿quién? Adán. ¿Y después quién? Cristo. Primero fue Caín. ¿Y después quién fue? Abel. Primero fue Ismael y después fue ¿quién? Isaac. Primero fue Jacob
Esaú, y después fue Jacob. ¿Okay? So, por las escrituras podemos ver que lo terrenal fue primero. ¿Okay? 48. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. En otras palabras, exactamente en la misma condición que estaba Adán cuando cayó en pecado, cuando desobedeció, todos los que hemos descendido de él estamos en la misma condición que humana que estaba él. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. ¿Okay? 49. Y así como hemos traído la imagen del pecado, del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Okay? Sabemos que todos los que somos descendientes de Adán heredamos el pecado de él. Aunque no estábamos en el huerto, no teníamos nada que ver con lo que sucedió allí, pero como somos descendientes de Adán, pues nosotros hemos también heredado el pecado de Adán, la condición pecaminosa de Adán, la heredamos, y aunque somos creyentes, todavía la tenemos con nosotros. Esa naturaleza pecaminosa adámica todavía está con nosotros. La diferencia está en que no tiene ya poder sobre nosotros. ¿Okay? Está con nosotros, de vez en cuando se deja sentir y nos recuerda, todavía estoy aquí. ¿Okay? Nos recuerda, ¿okay? Y nos lo deja saber. Pero no tiene el poder que tenía antes. Antes nos dominaba, antes nos esclavizaba, antes venían pensamientos, venían sentimientos, venían deseos, y no podíamos, a veces resistíamos y luchábamos y tratábamos, pero terminábamos ¿qué? Haciendo lo que no queríamos hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa adámica que está en nosotros nos obligaba a obedecer. Pero ahora en Cristo ya el pecado no tiene poder y dominio, aunque a veces se deja sentir y nos sacude de vez en cuando, pero no tiene poder, no puede obligarnos a pecar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, y en Cristo el pecado perdió el poder que tenía sobre nosotros. Pero dice que también vamos a traer la imagen del celestial. ¿Y cuándo vamos a traer la imagen del celestial? Cuando seamos transformados en el rapto de la iglesia. Cuando nosotros regresemos en la segunda venida con Cristo, vamos a regresar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a cansar ya, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a envejecer, no vamos a morir, vamos a vivir eternamente, porque vamos a tener un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, ¿verdad? Un cuerpo donde vamos a vivir eternamente sin la preocupación de qué va a suceder con nosotros el día que partamos a la eternidad. ¿Okay? Y el versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Discúlpeme un segundo. Mira lo que dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar. ¿Qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo con esta declaración? Lo que Pablo simplemente está diciendo es que en este estado humano en que nosotros estamos, en este cuerpo mortal, nosotros, aunque somos creyentes, aunque somos salvos, aunque ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ya nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, la Biblia dice que nosotros estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo. Pero estamos aquí en la tierra, ¿por qué? Porque vivimos en un cuerpo mortal. Y hasta que este cuerpo mortal no sea transformado por un cuerpo inmortal, no podemos entrar en el cielo. Por eso es que tiene que surgir el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, porque es ahí donde nuestros cuerpos mortales van a ser transformados por cuerpos inmortales, cuerpos aptos para estar en el cielo. ¿Okay?
Porque la carne y la sangre no puede definitivamente heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y fíjense, me llama la atención porque aquí dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero ¿se acuerdan cuando Jesucristo resucitó y se le apareció a los discípulos, a los apóstoles? Y ellos se asustaron cuando lo vieron y se creía que estaban viendo un fantasma. Y él le dijo: ¿por qué teméis? Soy yo, ¿no me ven? Carne y hueso. Pero no mencionó la sangre. Él mencionó que soy carne y hueso. No soy un fantasma, no soy un espíritu. Soy Cristo. Yo creo que cuando nosotros seamos transformados por nuestros cuerpos mortales por cuerpos inmortales, nosotros no vamos a tener sangre. ¿Okay? Yo creo, mi opinión personal, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿okay? Pero mi opinión personal, yo creo que no va a haber la necesidad de porque la vida dice que está aquí, en la sangre, pero cuando nosotros seamos transformados de lo mortal a lo inmortal, la vida de nosotros no va a venir de la sangre, sino va a venir directamente de Dios, porque nosotros tenemos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Soy mi opinión personal, ¿okay? Como le dije, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que solamente vamos a tener carne y hueso. Físicamente vamos a tener un cuerpo físico, literal, como el que tenemos ahora, pero no sangre. Pero cada uno de ustedes cójalo de acuerdo a como ustedes creen. Versículo 51. He aquí os digo que un misterio. ¿Y qué es un misterio? Misterio es un secreto. Un misterio es algo que ha estado oculto. Es algo que nunca ha sido revelado. Y Pablo lo está llamando un misterio. ¿Pero qué es lo que Pablo está llamando un misterio? Dice: no todos dormiremos, no todos vamos a morir. ¿Okay? No todos vamos a morir. Pero una cosa sí yo les garantizo, dice Pablo, que todos seremos ¿qué? Transformados. No todos vamos a gustar de la muerte durante el rato. Puede ser que algunos de nosotros estemos vivos, puede ser que estemos muertos. Pero estemos vivos o estemos muertos, una cosa sí tenemos segura, garantizada, que nuestros cuerpos mortales van a ser transformados por cuerpos inmortales. Ahora, ¿por qué Pablo lo llama misterio a esto? Porque esto es algo nuevo. Esto es algo que nunca se había hablado. Esto es algo que nunca se había enseñado, que nunca se había predicado. Si ustedes buscan en los evangelios, ustedes van a encontrar que Cristo nunca, ni los apóstoles, hablaron o enseñaron acerca del rapto de la iglesia. Si alguno de ustedes encuentra algún versículo, algún pasaje donde Cristo habla acerca del rapto de la iglesia, de la transformación del cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, por favor, muéstrenmelo, enséñenlo. Por hasta ahora yo no lo he encontrado, ni Cristo hablando del rapto, ni tampoco a ninguno de los apóstoles, con la excepción de ¿quién? Del apóstol Pablo. A él fue quien le fue revelada todos estos misterios, todas estas cosas, fue a él. Aunque él fue, como dice él mismo, como un abortivo, porque él fue el último de los apóstoles. Pero fue a él a quien Dios le plació revelarle todos estos misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo, y que Dios se los reveló a él durante esta era de la gracia. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, ¿okay? En un flash, a la final trompeta, se tocará la trompeta. Y estas no son las 7 trompetas de Apocalipsis, porque las 7 trompetas de Apocalipsis lo que traen es que cada trompeta lo que trae es un juicio sobre toda la tierra. Pero no, esta es la trompeta de Dios, ¿okay? La alarma que va a despertar a los que están durmiendo en el polvo de la tierra. ¿Okay? Y los muertos serán que resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
formado. Beautiful, ¿verdad? Precioso, maravilloso tener esta esperanza, ¿okay? Tener esta esperanza, esta seguridad de que un día vamos a salir de este sufrimiento humano por el que venimos ya por 6.000 años arrastrando sobre la faz de la tierra. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción. Porque es necesario, por lo que hemos dicho ya, con este cuerpo mortal, con este cuerpo carnal, con esta condición humana en que nosotros estamos, no podemos entrar al cielo. Eso es necesario que esto suceda, que esto acontezca. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Okay? Este cuerpo que nosotros tenemos, esto realmente no es nuestro verdadero yo. Nuestra verdadera personalidad no es esta vestidura física que nosotros tenemos para identificarnos los unos de los otros. ¿Okay? Esta no es nuestra verdadera personalidad se encuentra y nuestro verdadero yo en nuestra alma. Por esta alma y este espíritu necesitan unas nuevas vestiduras, y esas vestiduras nuevas son las que Dios nos va a poner, nos va a vestir durante el arrebatamiento de la iglesia, durante el rapto. Y el versículo 54, y ya estamos terminando, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Palabra que está escrita. Este libro, Primera de Corintios, se escribió en el año 59 después de Cristo. Apocalipsis no estaba escrito todavía. Apocalipsis fue escrito al final del siglo. ¿Okay? Al final del primer siglo fue escrito Apocalipsis. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí que la muerte va a ser destruida y que eso iba a ser destruida y que ya eso estaba escrito ya. ¿Dónde se estaba escrito eso? En el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pues vamos a buscarlo. Busquen Isaías capítulo 25. ¿Okay? Porque mayormente este pasaje, esta declaración de Pablo la encontramos en Apocalipsis, donde la muerte, dice Juan, va a ser destruida, va a ser echada al Hades. Pero ya Isaías, ya Dios se lo había revelado a Isaías en el capítulo 25. Capítulo 25 de Isaías. En el versículo 8. Isaías capítulo 25, versículo 8 dice: destruirá a la muerte para siempre. Así que gócese. Que ese enemigo no lo vamos a tener más detrás de nosotros. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, la vergüenza de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sosegócese, porque ya Dios se lo había revelado a Isaías. Y también se nos reveló al apóstol Juan en Apocalipsis que la muerte va a ser destruida completamente de la faz de la tierra. ¿Okay? Cristo hace 2000 años la destruyó en la cruz del Calvario para todos aquellos que creen en el sacrificio que Él hizo. Pero después, al final, Él va a destruir la muerte completamente y no va a existir nunca, nunca más. ¿Okay? Por eso el apóstol dice: solvida es la muerte en victoria. En otras palabras, destruida es la muerte en victoria. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y durante estos días hemos estado hablando de lo que era el aguijón. ¿Okay? Y el aguijón era lo que utilizaban los campesinos. ¿Okay? Cuando estaban arando la tierra con bueyes. ¿Okay? El aguijón era como a base de una vara punzante, ya podía ser de madera o podía ser de metal, pero se utilizaba
para cuando los bueyes no querían, se ponían un poquito vagos y no querían avanzar, no querían ayudar a arar la tierra, pues entonces ¿qué hacían? Los pulsaban, los hincaban con ese aguijón. Entonces o te mueves o te hinco de nuevo, ¿verdad? Se movían, y araban la tierra. Eso era lo que era el aguijón. Pero entonces ahora Pablo está usando ese aguijón para aplicarlo aquí al pecado, y le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque los tres han sido destruidos de una vez y para siempre y por toda la eternidad. Y terminamos con el versículo 57. El 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es que el pecado, y el poder del pecado, la ley. Porque la ley, aunque era buena y le decía al hombre lo que era bueno y lo que era malo, lo que podía hacer y lo que no podía hacer, la ley no salvaba a nadie. La ley no salvaba, al contrario, la ley te condenaba. Porque bajo la ley, cuando tú pecabas, ¿qué decía la ley? Moría, te mataba, la ley te mataba, ¿okay? Pero la gracia, es la diferencia de la ley y la gracia, pero la gracia, ¿qué? La gracia te perdona, la gracia te levanta, la gracia te transforma, la gracia te da una nueva vida, y la ley no podía hacer eso. Y con el versículo 57 cerramos este estudio, que dice: mas gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo, y espero que este estudio les sea de bendición y ayuda en su vida. Gracias. Nuestro pastor con nosotros. Alabados sea Dios. Vamos de inmediato a presentar las personas que nos han llamado e informado en su interés. Tenemos en Santo Domingo, tenemos a, déjenme ver si estoy en la nota correcta. No me escuchan. Pues ya mismo me van a escuchar. Ok. Que tenemos de varias fechas, pero en esta ocasión estamos observando que hay quienes nos están pidiendo por salvación. Eso es lo más importante, eso es lo que realmente queremos, que la gente que nos escuchan y que nos ven sientan la necesidad de la conversión. Y tenemos de Puerto Rico a Ada Rosario. Y Ada, estamos orando que la palabra en tu corazón sea atesorada y produzca lo que el Señor dijo, que no volverá atrás vacía. Así es que le vamos a pedir al Señor que te dé fortaleza. Tenemos en México un caballero, Elisa Samuel, pide la oración especial, y Ramiro Romero de Colombia por su hogar. De Colombia también Lorenzo nos pide la oración. Eli Alemán, esta es una oración que queremos porque es para salvación. Como les dije, eso es lo más importante. Fíjense que la mayoría de los que han estado llamando
están interesados en salvación. Y eso es lo más grande. Luis Moreiro, desde Guatemala, por salvación. Desde Venezuela, Jane nos pide la oración y vamos a estar en pie. Vamos a orar. El domingo, a través de la programación, un promedio casi de 6.700 personas escucharon y Dios le dio una experiencia muy, muy buena. Así es que esperamos que en el día de hoy una gran cantidad de personas hayan escuchado, pero sobre todo hayan recibido. Que a través del estudio Dios haya hablado a sus vidas y estén en esa disposición de servirle. Padre, te damos gracias en estos momentos por este privilegio de haber estado y adorado, de haber escuchado y recibido el estudio de tu palabra. Te damos gracias por aquellos que en los distintos lugares, Señor, teniendo una grande necesidad, tú has permitido que a través, Señor, de esta programación llegue a sus vidas el mensaje, llegue a sus vidas la presencia poderosa del Espíritu Santo, oh Señor, para ministrarles y para obrar en ellos lo que es necesario. Te presentamos a aquellos que en esta hora, Señor, quieren entregarse, dedicarse, pedirte que les salves, que tengas misericordia. Gracias porque no estás limitado a la distancia, ni circunstancias, Señor, ni género alguno. Tú salvas, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor. Te los presentamos y te pedimos, Señor, que les permita sentir en esta hora el perdón de sus pecados. Señor, que abres las puertas de tu reino y son recibidos para ser hijos tuyos que escapan de las tinieblas, escapan de las ataduras y ligaduras del maligno y entran, Señor, oh Padre Celestial, a tu gracia, a tu bendición. Bendice las peticiones. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitan y la urgencia, Señor, que tienen. Te los presentamos y creemos, Señor, que tú puedes obrar y hacer tu voluntad. Y ahora bendice a nuestros hermanos que se han esforzado, que se han dedicado, que han llegado y te han adorado y escuchado la palabra. Llévalos en paz y en comunión, bajo tu guianza y tu dirección. Que la noche sea de descanso, paz, y en la mañana levantarse fortalecido, Señor, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: